Vamos a intentar comunicarnos con Jorge Rachid para tener su palabra. Jorge. Hola. Jorge, Sí. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sergio Centenario te saluda. Sí, ¿cómo estás, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, estamos junto a Rory Fuchs, estamos en la Casa Patria, esto es Radio Lateral. Gracias por este tiempo. Y nos convoca, Jorge, entre muchísimos otros temas. Hemos conversado ya en alguna oportunidad sobre Milagro Sala, su estado de salud, pero no podemos alejarnos de la discusión política y de la interpretación de los hechos en el plano nacional e internacional. En estos días nos está tocando hablar mucho de Venezuela y la oposición y la campaña mediática está contra la revolución bolivariana. Por lo tanto, si te parece bien, Jorge, hablar sobre lo que no están contando estos grupos hegemónicos sobre Venezuela, su política y sobre todo el petróleo. Obvio. Lo primero que hay que preguntarse, como vos bien decís, ¿por qué todo el mundo está hablando de Venezuela? Y si las elecciones en otros países son tan analizadas como en Venezuela, tan seguidas, tan pesquisadas, o en los lugares donde no hay elecciones se pesquisa tanto, con las monarquías, por ejemplo, Kuwait, Emiratos, otros productores de petróleo, ahí no hay elecciones. Entonces, acá lo que estamos es frente a un conflicto de poderes muy fuerte que viene desarrollándose exactamente desde hace 24 años, con 31 elecciones de por medio, de las cuales el chavismo perdió 2, y con múltiples intentos de golpe de Estado. Yo recuerdo en la audiencia que el mismo Chávez, estando gobernando, fue destituido y encarcelado por 48 horas y asumió un empresario petrolero la presidencia, y en 48 horas el pueblo lo rescató. Por supuesto, Chávez siguió gobernando. Después Estados Unidos, vaya a saber bajo qué métodos, comenzó una campaña de hostigamiento, e incluso que hace sospechar de que, como Arafat, Chávez puede haber sido envenenado o manipulado inmunológicamente, ¿no? Esto nunca se va a comprobar. Con Arafat se comprobó 7 años después de su muerte. Pero a partir de la asunción de Maduro, lo primero que sobrevino es un bloqueo, como en la época medieval, bloqueo por hambre, que motivó a lo largo de estos años solamente contar una parte de la historia, que eran los 7 millones, 6 millones y pico de venezolanos que emigraron por hambre, por desolación, por falta de futuro, por convulsión, por crisis. Lo hicieron los que tenían capacidad y poder económico para hacerlo, y otros que pudieron hacerlo a través de juntar ahorros o juntar dinero en su familia. De esos 7 millones casi ya volvieron en los 2 últimos años, 700.000, dadas las condiciones que ha tenido de mejoramiento de la vida social y económica de Venezuela. Pero además de eso hubo otro golpe muy fuerte, que fue la designación de un presidente designado en una plaza pública, Guaidó, que le permitió a Estados Unidos y a Inglaterra quedarse con los miles de millones de dólares de los venezolanos, en el caso de Inglaterra con el oro y los depósitos, y en el caso de Estados Unidos con todas las empresas de la empresa petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, que tenía todas las estaciones de servicios y las destilerías en Estados Unidos, que fueron apropiadas por estos sectores que dicen respetar la propiedad privada.
Así que lo de Guaidó, que además originó otro intento de golpe de Estado con las guarimbas y 200 muertos, con chavistas quemados vivos en las calles, como vimos todos, y donde participó activamente Corina Machado, y que después se desplegaron con mercenarios colombianos en el famoso intento de penetración por el puente limítrofe que todos vimos por televisión, donde incluso se incendiaba un camión, que después se comprobó que era una más de las operaciones que tenía prevista las agencias de inteligencia. Todo esto tiene un solo nombre y apellido, como los atentados contra Maduro, a la vida de Maduro, que ya fueron varios, algunos hasta lo hemos visto con drones por televisión. Así que si no tomamos en cuenta todo esto, y que Venezuela es la mayor potencia de reservas mundiales de petróleo, y que Estados Unidos ha perdido toda la presencia en aquellas reservas que consideraba propias, estoy hablando de Irak, estoy hablando del Cáucaso, de Afganistán, estoy hablando de Siria, estoy hablando de Arabia Saudita, incluso, que ha dejado de ser aliado incondicional de Estados Unidos gracias al acuerdo con Irán, forjado por China, y que hoy integra no solo a la OPEP, sino que integra la Organización de Cooperación de Shanghái, porque el mundo ya es multipolar. El mundo giró hacia el oriente, y Estados Unidos, ante la pérdida de sus áreas de influencia, algunas por guerras, invasiones, 2,5 millones de muertos en los últimos 15 años, ha llevado ahora toda esa violencia institucional, política y golpista sobre los gobiernos de América Latina. No nos olvidemos el golpe de Estado en Bolivia, porque también nombre y apellido. Si en Venezuela se llama litio, en Bolivia se llama, si en Venezuela se llama petróleo, en Bolivia se llama litio. O sea que es muy complejo el panorama, y aquellos que no logren ver que detrás de cada operación de publicada, informativa, que ubica a Venezuela en el centro de la mira mundial, es una operación política, estaríamos sacándole el contexto necesario a esta situación. Yo creo que ha tenido una actitud correcta, tanto AMLO como Lula como Petro, ponerse de alguna manera en el medio para intentar evitar algo que no van a poder hacer, porque Estados Unidos tiene ya en el siglo XX-XXI 33 invasiones militares en América Latina, pero hoy no está en condiciones de hacerla, porque tiene 3 frentes de batalla abiertas, uno en Asia con Taiwán para provocar a China, otro en Ucrania para tratar de debilitar a Rusia, y el otro para tratar de recuperar el Medio Oriente a través del genocidio que está provocando el Estado de Israel sobre Gaza, con limpieza étnica incluida, que también tiene olor a petróleo, porque en el mar de Gaza se descubrió petróleo. Como vemos, nada es ideológico, nada es entre el bien y el mal, sino acá lo que se juegan son intereses muy concretos de apropiación de recursos naturales que obviamente Estados Unidos quiere poseer muy cerca de. Tanto es así, y con esto termino, de que un famoso discurso de Trump hace unos días le decía al presidente Biden: si nosotros hubiésemos estado gobernando, el petróleo de Venezuela ya sería nuestro. Esto, palabras textuales, lo pueden buscar, está en YouTube, así que esto hoy por hoy se conoce todo para aquellos que no cierran los ojos y los oídos a las situaciones reales que están sucediendo en el mundo
por disputa de poder. Absolutamente. Jorge, escuchando atentamente esta crónica que nos estás compartiendo, y naturalmente desde Radio Lateral estamos acá en un rincón de la patria, lo cual nos pone muy orgullosos aquí en la provincia de Misiones, y podríamos hacer ese ejercicio que hacen muchos aquí en la provincia, esto de amar a Corea del Centro, ¿no? Andar entrevistando a los Tenenbaum de la vida, y ir a pelota dividida todo el tiempo. La verdad es que no nos gusta tanto eso y queremos ir al hueso con nuestros entrevistados, por eso nos parece fantástico que puedas tener algunos minutos con nosotros y preguntarte y aprovechar a preguntarte, justamente casi tocas un poco la pregunta que te voy a hacer recién cuando desarrollabas, y tiene que ver con estos, no sé si lo viviste como cortocircuitos, cuando Lula, Petro escriben este documento donde le piden que muestren las actas, ¿no? Que bueno, que no hay problema, que hay que esperar, pero que cuando se muestren las actas todo va a estar más claro, y referido también a una palabra como baño de sangre que había dicho Maduro, que le llamó la atención a Lula, lo expresó Lula en una entrevista, y Maduro le dice, pero Lula, tómate un té de manzanilla. ¿Ese tipo de chisporroteo son normales en la alta política, en la geopolítica, o es un mal paso dado por Maduro o un mal paso por líderes de la región que por ahí tienen expresiones que no son bien recibidas, por ejemplo, por Maduro, que está en el ojo de la tormenta hoy? Yo creo que Maduro está muy presionado por una realidad difícil de remontar. Yo creo que no está mal que muestren exacta. Fíjate vos que nadie habla del bloqueo informático que vino de 3 países de Europa Oriental, uno de ellos Macedonia del Norte, que bloquearon este sistema informático del Consejo Nacional Electoral, digamos. A mí los chisporroteos no me preocupan demasiado. Quizás Maduro estaba esperando un alineamiento más fuerte por parte de Lula, AMLO y Petro, pero también es verdad que Maduro tiene que entender de que los mismos Lula, AMLO y Petro tienen su sistema de presiones instalado en su propio gobierno, ¿no? Digamos, América Latina tiene objetivos de desarrollo común en el UNASUR, por ejemplo, que Estados Unidos destruyó a través del Grupo de Lima y la Alianza del Pacífico. No nos olvidemos, Grupo de Lima, donde estaba Macri, Bolsonaro, Trump, este papelón de la OEA que declara vencedora a González Urrutia. González Urrutia, que era un agente de la CIA, ahora ya está viejo y casi patético, lo pusieron ahí para que lo maneje Corina Machado, sí. Pero fue un agente de la CIA que manejó crímenes en El Salvador y en Honduras y en Guatemala durante mucho tiempo como agregado en las embajadas de Estados Unidos. Hay hasta credenciales de González Urrutia que hemos logrado ver, así que es muy compleja la trama. Yo creo que el sistema informático venezolano está resguardado por ser uno de los más perfectos del mundo. El bloqueo del hackeo es del tiempo, o sea que se va a poder destrabar. Los datos están resguardados y se van a poder mostrar, y el Consejo Nacional Electoral tiene 30 días para mostrarlo. Pero también es cierto de que hay que tener la prudencia necesaria por parte de los gobiernos, como lo están teniendo estos 3 mandatarios, compañeros latinoamericanos, compatriotas latinoamericanos, de no subirse a una guerra innecesaria que compromete sus propios gobiernos. Hay que aprender mucho de los chinos en este caso con respecto a la paciencia, ¿no? Los chinos tienen esa paciencia maravillosa que lo ha llevado, por ejemplo, en estos días a juntar los 17 grupos palestinos para tratar de una acción común
de grupos que estaban absolutamente peleados entre ellos. Bueno, yo creo que si aprendemos algo de la paciencia china en las relaciones exteriores, vamos también a evitar este tipo de cimbronazos como lo que están sucediendo en Venezuela. Si hay un dato absolutamente claro, es que Estados Unidos quiere quedarse con Venezuela y va a desplegar todas las maniobras posibles para poder hacerlo y hacer que toda Latinoamérica sea un coro para sus objetivos, como lo está haciendo con el Atlántico Sur, como lo está haciendo con el río Paraná, como lo está haciendo poniendo a Milei como cabeza de playa de todo el desembarco de sus objetivos, porque en realidad lo que quiere Estados Unidos es una América Latina unida, pero bajo la bandera de Estados Unidos, o sea, puede lograr la unidad latinoamericana, pero como si fuese Puerto Rico. Esto es lo que está intentando, este es su diseño estratégico, para eso tiene que dividir aún más los países, ya lo está haciendo con la zona de esquivo ahí en Venezuela a través de instrumentar a Guyana, y lo está haciendo en la Argentina tratando de dividir las zonas económicas de la Argentina, si es posible, a futuro en 4 países. Así que ustedes ahí tienen al comandante Andresito como ejemplo para demostrar lo que significa luchar por la integridad territorial y la defensa de la identidad y la memoria de los pueblos, con ese fabuloso monumento que tienen mirando al río, ¿no? Así que Andresito dio su vida justamente para que Misiones fuese una provincia argentina. Mejor ejemplo que eso, el brazo derecho de Artigas, ustedes no pueden tener como para mirar el resto de la realidad internacional, incluso bajo una mirada integradora, como es la mirada de Patria Grande, de estos verdaderos mártires que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, ¿no? Qué interesante, Jorge, qué interesante escucharte. Y antes de hacerte las 2 últimas preguntas, aprovechando esta gran oportunidad que tenemos, quiero hacer unas pequeñas digresiones que me dan placer poder compartirlas con vos de acuerdo a tu figura, ¿no? Lo que representás, Jorge. Una cosa que me da urticaria es cuando escucho la palabra americanos para hacer referencia a nuestros amigos del norte, ¿no? Que muy amigos no son, pero cuando dicen americanos, me produce un poco de urticaria, ¿no? Porque ni siquiera, el otro día me enseñó un amigo, ni siquiera son norteamericanos, porque tenés a Canadá y tenés a México, correspondiente a Norteamérica, y también se arrogan el nombre representativo de todos los países. Dicho esto, me hizo acordar, cuando te escuchaba, Jorge, el estado en el que se encuentra Edmundo González Urrutia, que casi no puede hilvanar una frase, y me hizo acordar a que Estados Unidos ya reconoció a Edmundo González como presidente de Venezuela, y digo, claro, si tienen a Biden, presidente que está en las mismas condiciones, no me parece tan descabellado que hayan actuado así. La última digresión es Venezuela. Para mí, Jorge, puedo estar equivocado, está resistiendo estos brutales embates justamente porque pelea a cara de perro y no es inocente. Diferente en otros países de Latinoamérica que han dejado algún resquicio, como decía el Che Guevara, a la derecha ni un tantito así, nada. Y yo creo que Venezuela resiste justamente porque perdió totalmente la inocencia y está sosteniendo la revolución bolivariana con total fiereza. Quería preguntarte por la empresa Citgo. ¿Qué pasó? Era la que hacías mención más temprano, que se la han quedado ¿quiénes? Jorge, ¿quién se quedó con Citgo? En realidad lo que hay, vos lo decís muy bien, cuando un pueblo logra identificar claramente al enemigo, no al adversario político ni al adversario electoral, estoy hablando del enemigo, aquel que quiere destruir la memoria y la identidad de los pueblos, porque eso es la colonización.
La colonización va de la mano de esta identificación del enemigo. Cuando yo lo pongo en otros términos, a ver si puedo hacerlo muy rápido, el consenso de Washington que habilita la democracia en la Argentina es una decisión política del enemigo, no es una democracia lograda por el esfuerzo de la lucha del pueblo argentino. Tanto es así de que el enemigo decide terminar con las dictaduras cívico-militares, que le salían muy caras, desarma la Cuarta Flota hace 41 años y decide que los pueblos latinoamericanos tienen que tener democracia siempre y cuando el mercado sea el ordenador social. Cualquier política económica, macroeconómica, estructural, que se aparte 1 milímetro del mercado, empieza a ser populista, peronista, socialista, comunista, terrorista o cualquier adjetivación que pase por el eje del mal. Fíjate vos que incluso tenemos una constitución, la de 1994, que consolidó la fragmentación interna del país, que nos dejó sin políticas nacionales de salud, sin políticas nacionales de educación, sin políticas nacionales de seguridad social, jubilaciones y pensiones, previsionales, y le dejó la comercialización de los recursos naturales a gobernadores, lo cual implica que haya provincias ricas, provincias pobres, provincias que tienen, provincias que no tienen, chicos que nacen en Pumamarca o en Piranha Formosa, que tienen 5 o 7 años menos de expectativa de vida que chicos que nacen en Capital, Rosario, Córdoba o Mendoza. Esto es el enemigo. Ahora, no hubo una dirigencia política en la Argentina capaz de perforar el techo de la dependencia, ni siquiera en los 12 años más felices que tuvieron las últimas generaciones, que fueron los de Néstor y Cristina, donde se ampliaron los derechos, pero después vino un personaje que en 4 años lo borró ni siquiera con la mano, con el codo, y esto demuestra que en lo estructural el enemigo está dispuesto a darte todos los derechos de quinta generación siempre y cuando no le toques la macroeconomía. Tanto es así que hoy la Argentina tiene una ley de entidades financieras que es de la época de la dictadura militar, justamente entidades financieras. Así que fíjate vos el nivel de colonización y dependencia que tenemos. Con respecto a Venezuela, yo coincido con vos que está dando una lucha, la vieja lucha que nosotros no deberíamos haber abandonado nunca, que se resume en 2 consignas: patria o colonia, liberación o dependencia. Esas consignas fueron abandonadas, fueron traficadas, y pareciera que en los últimos años no hubo con quién pelear, lo cual aumentó el canibalismo interno y la fragmentación incluso de las fuerzas populares. Con respecto a Cisco, ahí están los fondos buitres, y obviamente todo esto tiene que ver con cerrar el círculo de fondos buitres, energía, producción de armas y obviamente la timba financiera. Así que estamos en este mundo, hay que pelear en este mundo, hay que luchar en este mundo, porque si no las nuevas generaciones, como le pasa a los hijos de esclavos, no conocen la palabra libertad. Y esto es lo que intenta el enemigo, que las nuevas generaciones naturalicen las situaciones consolidadas sin una dirigencia que se atreva a levantar la voz, a clarificar que este es un proceso de colonización y de pérdida o de arrasamiento, avasallamiento de la identidad y la memoria de los pueblos. Extraordinario, Jorge, escucharte. Mandale un abrazo muy grande. Sé que hablas permanentemente con Milagro Sala. Hemos tenido la oportunidad de poder conversar con ella, pero la amamos, realmente la amamos y la queremos mucho. Espero que esté mejor de salud y envíale un abrazo muy grande si tenés la oportunidad de charlar en estos días con ella. Estoy yendo en este momento a La Plata y la voy a ver en un ratito, así que
con mucho gusto lo voy a transmitir. No te olvides, por favor. Abrazo grande, Jorge. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Jorge Rachid, bueno, es un cuadro político de los más lúcidos que tiene nuestro país. Tenemos el enorme orgullo de haber tenido estos minutos con él, conversando sobre la situación candente que hay en Venezuela. Se quieren llevar puesta a Venezuela, ¿quiénes? Los de siempre, encabezados por el imperio norteamericano, que ha reconocido la elección o al presidente electo, entre comillas, Edmundo González, pero también ha aceptado a Guaidó. No importa qué presidente, hoy es Biden, ayer fue Trump, puede ser Obama, no importa. Demócratas, republicanos, el mismo mamarracho de siempre. Y hay una pelea mediática brutal. Nosotros desde aquí, con el Escarbadientes, ponemos al aire a Jorge de Rachid, que le respondió uno por uno a cada uno de ellos, estos medios que están haciendo la vista gorda a cuestiones evidentes. Hay un brutal ataque cibernético al Consejo Nacional Electoral. Hay 30 días para mostrar las actas. ¿Por qué carajo están tan apurados?